Entonces, Aparte, Fernando, me salís con estas preguntas de sorpresa a veces que... a mí me gusta sorprenderte, David. Porque aparte me sorprendés con el café. Sí. Es poco el café que me das, pero Pero tomamos otro ahora. no, primero vamos a empezar con esto, Sí. con este encuentro, y después nos tomamos un cafecito. Nos tiene nuevamente el encuentro. Estuve escuchando algunos que teníamos ya grabados. Vos me decías que teníamos tres y tenías razón. Son interesantísimos los encuentros que ya hemos tenido. Muy aljibe además. Son profundos. Pero nos rejuntamos, digamos, por tu revolución nutricional, y es como que hay aspectos de fidelidad para contigo mismo que yo debo reconocer y que me gustaría que la gente conociera. Hay una fidelidad con respecto al ayuno, y sos un pionero de los primeros tipos que yo escuché hablando de ayuno. No el primero, porque recuerdo que había también, hace muchos años yo hice una limpieza con aquellos aceites de ricino y de oliva que te hacían depurar, que no era nada más ni nada menos que la práctica que nuestros ancestros hacían en el interior del país, sobre todo, y te preparaban para un cambio de estación. Esa era la idea. Sí, eso me acuerdo. Y en ese caso, en mi caso... La purga. La purga. Sí, se llamaba la purga. Exactamente. Asquerosa purga, ¿no? Sí, tenías que tomar una cuchara de aceite de ricina. Y una medida con un frasquito de aceite de ricino de mañana a las 6 de la por mañana. el caño. Yo me fui por el caño, exactamente. Y por el caño se fueron montones de porquerías, porque estuve como 20 años después de eso sin amigdalitis. Yo sufriendo de amigdalitis crónica, no supe lo que eran llagas, por fiebre por llagas y malestar en los inviernos durante 20 años. Fíjate vos, ¿eh? Eso también es mi experiencia. Y contigo también me pasó una buena experiencia, que fue el tema del ayuno intermitente. El ayuno, que yo no lo hice completo, pero lo hice, y los valores cambiaron muchísimo, más allá de la pérdida de peso que conlleva como beneficio colateral. Sí. Que me gusta que lo digas así, además en el libro vos lo dices así, no haces nunca hincapié en el vamos a bajar de peso, para eso hacemos ayuno. El ayuno es una consecuencia. La bajada de peso es una consecuencia. Exactamente, la bajada de peso es una consecuencia de lo que significa el ayuno. Toda esta introducción es para que justamente me hables de por qué ahora este libro que reivindica lo del ayuno, que siempre hiciste, y que paremos con las dietas y con esta cabecita en las dietas. Sí. Sí, aparte ahora aparte después de la pandemia, que la pandemia fue como una instancia mundial de poner a todo el mundo a reflexionar sobre lo que estaba haciendo. A mucha gente hizo que se desarmara y se tuviera que armar de vuelta de otra manera o reestructurar. Vos viste que, por ejemplo, la gente perdió trabajos y empezó a buscar trabajos a través de las redes sociales, que era como se veía ahí como una fuente o una luz económica para mucha gente, y se puso a buscar seguidores. Y buscando seguidores se puso a hablar, viendo qué es lo que buscaban los seguidores. Eran dietas, eran imágenes de cuerpo bonitos, porque vos estabas viendo que en la pandemia te estabas poniendo redondo como una sandía, porque lo único positivo que había en todo ese entorno negativo de nube negra que había alrededor de la sociedad, todavía seguía siendo la heladera como una fuente posible de placer. Claro, y la gente, y siempre las harinas inmediatas y lo fácil de cocinar. Yo me acuerdo que millones de personas ponían las fotografías de los panes que estaban cocinando, la gente se puso a hacer, todos los programas de cocina volaron por todos lados, pero al mismo tiempo también empezaron a surgir imágenes de personas que se ponían en forma, o sea, buscando la contrapartida de lo que estaba pasando. Y otros empezaban a pensar qué es lo que está pasando con esto realmente, a qué está respondiendo, si es real la pandemia. Bueno, la pandemia siempre fueron reales, o sea, los grandes males de la humanidad fueron la pandemia, las guerras y el hambre. O sea, fueron los tres grandes, quizás jinetes de los apocalipsis reales. Había pensado que nunca iba a pasar por una pandemia, no sabía bien lo que era, lo leías en la Biblia, porque aparte lector de la Biblia asiduo, y en las historias, cambios de
de historias que pasaron también por pandemias, o sea, invasiones que se suspendieron porque hubo una pandemia del ejército invasor, tuvo que suspender la invasión que iba a hacer y les cambió la historia, ahí dijeron que aparecía Dios y ese tipo de cosas. Bueno, muchísima suerte hubo por pila de lugares, pero aparecían pandemias permanentemente y acá hacían una cantidad de años que no parecía una pandemia. Venía una amenaza de que podía haber una, pero no parecía. Cuando me pongo a escribir este libro, que lo pongo a escribir durante la pandemia, en plena pandemia, y realmente tenía mucho tiempo, porque con la pandemia tenías todo el tiempo del mundo, todo el tiempo. ¿Vos pasaste la pandemia en Uruguay o en España? En España la pasé. O sea, cuando vi que se estaba complicando la cosa, me fui en el último vuelo que iba para España y después vine en el primer vuelo que vino de España para Uruguay. Para pasar con la familia fue. Pero vi que empezaron a aparecer pila de situaciones que habían ayunos, nuevas dietas, nuevas modalidades, tratando de eso que te decía al principio, como una fuente de trabajo para nuevos líderes o nuevos influencers que se llaman ahora, y ese tipo de cosas que buscaban ahí como una beta donde conseguir más seguidores y obviamente más dinero. Eso generó que había más información y al mismo tiempo más desinformación. Hablábamos del Tíbet al principio y una de las cosas que había cuando te encontrabas con un maestro en el Oriente era que él te iba a enseñar. Y ahora te encontrás con un maestro del Occidente y te dice que te puedo desenseñar prácticamente porque tenés tanta información o crees que sabés tanto que a veces el peligro está no en lo que vos sabes, sino en lo que crees que sabes. Ese es el peor peligro de todos y es cuando se empieza a construir los mitos y a imponerlos y a defenderlos a uñas y dientes y terminás complicando a amigos, familia y por sobre todas las cosas a vos mismo. ¿No? Que tengo el colesterol alto, que tengo esto, que tengo lo otro, cuando ningún tibetano de esto que estábamos hablando sabe lo que es el colesterol y vive 110 años. Nunca visita al médico tuyo de cabecera y vive más años. No sabe lo que es una pastilla de colágeno o de ácido hialurónico o lo que sea y vive 110 años. ¿Pero qué es lo que tiene el tipo? El tipo come para vivir y lo que hace es estar con hambre. Vos ves que lo que comen también te daría hambre porque no te da ni para comer eso. Vos ves la comida de ellos y es siempre exactamente lo mismo. Una capacidad de repetición tienen que sorprende porque vos te encontrás con que, bueno, vamos a comer arroz y vos me vas a decir mañana, y otra vez arroz, che. Bueno, pero pasado, y otra vez arroz. Ellos comen arroz todos los días igual, o comen igual la misma papa todos los días. No miran la comida como que tiene que variar, no miran la comida como que tiene que... Igual tenemos ese mito, tiene que ser variada, y es verdad, tiene que ser variada, pero cuando hay hambre, todo lo que precisa el cuerpo lo saca hasta del aire. Es una magia que tiene el cuerpo, es un recurso que tiene el cuerpo que muchas veces no lo usamos. Te dan colágeno para las articulaciones, pero cuando hay hambre, muchísimas veces, no digo el hambre de hambruna, el hambre... De pobreza. Claro. De indigencia, no. No, estoy hablando de un pelín de hambre. Como decía en el libro La Revolución, había un dicho de un naturista que decía comer con mantel corto, ¿no? O sea... Lo que leí. Ahí está. Está buenísimo, que eso era una garantía de salud. Es como eso de la máxima de levantarse de la mesa con hambre. Exacto. Sí. Y no acompañar la comida con pan, que es uno de los... Si no tenés más nada que comer, comé pan, obviamente. No es que esté en contra del pan. Si no hay nada más para comer, comé pan. Pero si tenés para comer, no le metas el pan. Es un poco como... empezar a ser coherente que la comida es para alimentarte, para que puedas ser feliz, no que la comida es tu felicidad.